Vamos a ver ahora lo concerniente a la segunda parte del módulo 2 que tiene que ver con armaduras. Para iniciar la clase, fíjate que una armadura es un cuerpo que está formado por barras y que este cuerpo está en equilibrio isoestático, o sea, se pueden determinar sus reacciones. Y la diferencia con los entramados que vimos en la clase anterior es que todas estas barras son ideales, ¿ok? Todas las barras son ideales. Entonces, características de una armadura. Las barras que componen son rectas de sección transversal constante a lo largo de toda la longitud, conectadas entre sí únicamente en sus extremos mediante pasadores o articulaciones denominadas nodos, a fines de que no existan transmisión de momentos en dichas conexiones. Generalmente, estos nodos, que producen dos reacciones también, generalmente son puntos soldados en la vida real, aunque también producen dos reacciones, porque él va a finalmente evita que se mueva horizontal y vertical. Generalmente en la vida real son puntos de soldadura. Claro, que no se pudiesen llamar puntos de soldadura, porque si no, no restringe el momento, ¿no? No restringe el momento. Pero generalmente uno encuentra esas armaduras con puntos de soldadura, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo una estructura. Entonces, en el punto A que produce una su X, una su Y, una su X, una su Y, una su X, ¿un qué? Y un A su Y, restringe dos reacciones, ¿ok? Fíjate, si estoy analizando este extremo, el apoyo produce una horizontal y una vertical, ¿verdad? Y aquí, estos son en los apoyos. Yo estoy hablando que generalmente están soldados, es cuando están entre estos puntos. ¿Sí lo ves? Porque generalmente lo que produce son tensiones saliendo del cuerpo de estudio. Entonces aquí me queda que si yo estudio ahora la barrita esta, me va a quedar una su X' y una su Y'. Y si yo estudio la barrita de más abajo, me va a quedar una su X' y una su Y' para que me anule estas dos. ¿Ok? Entonces van a estar los apoyos y van a estar internamente la de las barras y barras. Fíjate, esta a su X a su Y es la del apoyo fijo. Y esta a su X' y a su Y' es la de estas dos barras. La que produce esta barra sobre esta y esta es la que produce esta barra sobre esta, ¿correcto? Que son primas. Como segunda característica, las barras se conectan de manera las barras se conectan de manera tal que configuran o garantizan la rigidez de la armadura al soportar carga. Es decir, que esta carga se conectan, si yo conecto este sistema y por decir, yo le aplico una fuerza P en el punto B, este sistema se me va a tender a pandear hacia la derecha, se tiende a inclinar. Entonces yo tendría que colocarle una barra desde A hasta el punto D para que eso no ocurra y no se mueva. ¿Ok? Número 3. Las cargas o fuerzas externas se aplican únicamente en los nodos. De allí se tiene que todas las barras son ideales. Por eso le venía diciendo que todas las barras del sistema son ideales. Entiéndase, por barra ideal está referida a una barra que soporta fuerza solo en la misma dirección del eje longitudinal o axial. Es decir, el eje longitudinal es este. Si yo tengo esta barra, el eje longitudinal es este. Entonces ya va a soportar fuerzas ¿de de compresión o fuerzas de tracción. ¿Ok? Como la vemos aquí, de tracción, si las están jalando y de compresión si la están comprimiendo. Las armaduras tienen un criterio que se llama chequeo de estabilidad. Y este chequeo de estabilidad, ¿por qué lo debemos hacer antes de hacer un ejercicio de armadura? Porque si esa ecuación no se cumple, entonces sencillamente mi sistema deja de ser isoestático y sería un sistema hiperestático o sería un sistema hipoestático. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Para que sea isoestático, esta ecuación se debe cumplir. El número de barras debe ser igual al número de nodos menos las reacciones. Entiéndase por nodos, que ya lo dejé aquí, que son los puntos de estudio de los puntos donde existe articulación de la armadura, ¿no? Entonces, por eso es que aquí el chequeo de estabilidad se hace con la siguiente ecuación. Las barras deben de ser igual al número de nodos, debe ser igual el número de barras debe ser igual a 2 veces el número de nodos menos las reacciones, donde B va a ser número de barras, donde N va a ser número de nodos y donde R va a ser el número de reacciones. Vamos a chequear para este sistema. ¿Cuántas barras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. ¿Y cuántos nodos tengo?
1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Cuántas reacciones tengo? De este lado tengo un apoyo de pasador, tengo A sub X y A sub Y. Entonces, ¿cuántas reacciones tengo? 2. Y una que tengo aquí perpendicular, 3 reacciones. Vamos a chequear, vamos a sustituir en la ecuación, en la ecuación para probar la estabilidad del sistema. Número de barras que es 7, más 2 veces el número de nodos que es 5, menos las reacciones que son 3. Entonces me queda 7. 2 por 5, 10 menos 3 es 7. 7 es igual a ¿quién? A 7, ¿correcto? Entonces el sistema es estáticamente determinado. Luego vamos a hablar de lo que es, o para analizar, vamos a hablar de lo que es método de solución. Para determinar las fuerzas en las barras de las armaduras se disponen de dos métodos basados en las ecuaciones de equilibrio. Recuerden las ecuaciones de equilibrio que son sumatoria de la fuerza en X igual a 0, sumatoria de la fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de la fuerza en un determinado, sumatoria de momento en un determinado punto igual a 0. Vamos a utilizar dos métodos, método de los nodos y método de los cortes en secciones. El método de los nodos, ¿sí? Se recomienda su uso cuando se requiere determinar las fuerzas que actúan sobre todas las barras de la armadura. ¿Qué pasa? Si yo voy a estudiar, imagínense, yo tengo este sistema, cuando lo desglose va a tener el nodo D, el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo E y el nodo C, perdón. Entonces yo tendría una barra, 2, 3, 4, 5 y 6 barras aquí. Entonces, ¿cómo funciona el método de los nodos? Procedimiento. Determinar las reacciones externas. Primero tenemos que determinar todas las reacciones que soportan, o las reacciones, en este caso, de los apoyos fijos, que son los que sostienen el sistema. En este caso sería A sub X, A sub Y C sub Y. En este caso, nosotros colocamos, por lo menos aquí para este sistema, le colocamos dos fuerzas P externas, que es P1 y P2, y una fuerza P aquí y una fuerza P aquí. O sea, aquí a esta estructura estamos montando 1, 2, 3, 4, 5 cargas P azules. Entonces, aplico sumatoria de la fuerza en X para todo el sistema y me va a quedar A sub X más P más P. Entonces, aquí A sub X menos 2P. Aplico sumatoria de momentos en el punto A igual a 0 para determinar C sub Y. Porque entonces, si aplico momento aquí, yo puedo calcular C sub Y. Y luego, una vez conocido C sub Y, porque antes no apliqué C sub Y, porque si aplico sumatoria de la fuerza en Y, me iba a quedar A sub Y y C sub Y que están en rojo, dos incógnitas, no la podía despejar. Entonces, con la ecuación de momento, lo que hago es despejar C sub Y y con esa ecuación C sub Y hago sumatoria de la fuerza en Y y puedo calcular posteriormente A sub Y. Perfecto. Entonces, ahora el segundo paso es el análisis. Una vez que determino todas las reacciones externas, análisis de los nodos uno a uno, comenzando por donde lleguen dos barras y por el cual esté aplicado la menos fuerzas conocidas. Al menos una fuerza conocida, perdón. Es decir, cuando yo voy a analizar el punto A, entonces yo me imagino que cuando esté analizando el punto A, que coloco sistema de referencia de X y aquí, yo me imagino que yo tengo una tijera y yo voy a cortar todas las barras que estén alrededor de ese nudo, por lo menos. Aquí me quedan las fuerzas externas que es A sub X y A sub Y, ¿verdad? Que están en rojo. Pero cuando yo corte por el lado derecho, me va a quedar una fuerza AB, que es esta fuerza. Y cuando yo corte aquí en el inclinado, me va a quedar A sub D. Y aquí me va a quedar, que de aquí va a haber un phi, un ángulo phi. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que yo puedo aplicar entonces sumatoria de la fuerza en Y para determinar la fuerza AD. Un ejemplo, sumatoria de la fuerza en Y va a ser A sub Y, que es positiva, más la fuerza AD. Fíjate que cuando yo haga ese corte, todas las fuerzas van a quedar saliendo del nodo. ¿Por qué? Porque voy a asumir que todas las barras están a tracción. Entonces me va a quedar fuerza AD por el seno del ángulo más fuerza AY igual a 0. Entonces fuerza AD me va a quedar, que va a ser igual a menos AY entre el seno de phi. Si ella me da negativa, como asumí que la fuerza AD estaba a tracción, entonces es compresión. Y luego, sencillamente, aplico sumatoria de la fuerza en X igual a 0 y una vez conocida esta, digo A sub X más la fuerza AD descompuesta en el eje horizontal por el coseno de phi, más la fuerza AB y despejo AB de allí. Si me da positiva, quiere decir que está tracción, y si me da negativa, quiere decir que el sentido que asumí también para la fuerza AB estaba mal, entonces está a compresión. Pero si me da negativa, arrastro ese signo para el resto de
cálculo. Fíjate que por lo menos haciendo sumatoria o análisis en el nodo D, me quedan estas dos fuerzas P que están aquí y me imagino que estoy cortando con una tijera todas las barras que rodean a ese nodo. Fíjate, lo rodean dos barras de A, B y una tercera barra que está aquí, que es la barra de B. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente aquí le aplico sumatoria de la fuerza en X igual a 0 y despejo F de BD. Le aplico sumatoria de la fuerza igual a 0 y despejo F de E. Vamos a procurar que cuando haga este corte me queden como máximo de incógnitos 2 incógnitas, porque aquí yo lo puedo hacer porque si yo inicialmente fuera tomado este nodo para analizarlo, yo iba a tener 1, 2, 3 incógnitas. No lo podía analizar porque tenía 3 incógnitas de entrada. Pero fíjate que como yo, por eso analicé primero A porque tenía esta incógnita y esta incógnita. Con dos ecuaciones de equilibrio podía calcularla. Ahora, como así analizo D porque tengo esta incógnita ya conocida del análisis del nodo A, entonces me quedan estas dos, ¿ok? Ahora, en la fuerza C, voy a calcular el nodo C, tengo esta incógnita, pero como tengo dos incógnitas, yo puedo calcular cualquiera de estas. Entonces hago sumatoria de la fuerza en Y, me queda FCY, despejo esta, y hago sumatoria de la fuerza en X, me queda FBC y despejo de aquí está. Entonces, fíjate, tengo dos incógnitas con dos ecuaciones de equilibrio y conozco la reacción C, ya conocida en el primer procedimiento, entonces perfectamente la puedo ¿qué? Calcular. Ahora en el nodo E, como ya conozco esta y ya conozco esta, pues ya puedo determinar haciendo sumatoria de la fuerza en X, F de BE. Está el otro método, que es el método de los cortes. Se recomienda uso cuando se requiere determinar la fuerza que actúan en determinar barra de la armadura. Es decir, si por lo menos yo quiero determinar la barra, supongamos que quiera determinar la barra de este sistema, yo voy a determinar la barra DB. Pero si yo la hago por nodos, yo tendría que conseguir esta como mínimo o esta como mínimo, porque si yo estudio el nodo B de entrada para hacerlo por el método nodo, me va a quedar esta incógnita, esta incógnita, esta incógnita, esta incógnita. O sea que sería un nodo con 4 incógnitas, sería prácticamente imposible de calcular. Entonces, aplico el método de los cortes de las secciones. Voy a determinar esta barra. Entonces, claro, este se puede hacer, pero había que determinar esta barra por nodo, y luego sí robar el nodo para que nos queden dos incógnitas. Entonces, ¿qué procedimiento? Para hacerlo por el corte. Determinar las reacciones externas igual que el método anterior. Se procede a realizar el corte o sección a la armadura a través de una línea no concurrente. Se debe cumplir para el corte la siguiente condición. Parte A, cortar la barra solicitada, por supuesto. Parte B, cortar el menor número de barras cuyas fuerzas sean desconocidas a fin de generar, cortar el menor número de barras cuyas fuerzas sean desconocidas a fin de generar el menor número de incógnitas, posiblemente máximo 3 incógnitas, más si varias convergen a un mismo punto, Es decir, cuando yo hablo de barras concurrentes, debes decir que si yo corto 4 barras, todas no pueden ir al mismo nodo. Y fíjate que aquí una recomendación que hago es que máximo 3 incógnitas más si varias convergen a un mismo punto. ¿Ok? Entonces hago la salvedad acá que cuando hago el corte, yo debo evitar o cortar el mínimo de barras desconocidas. Esto porque me van a generar muchas incógnitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, si yo voy a calcular voy a hacer este corte, yo corto aquí y corto aquí, corto esta barra y corto esta barra. Entonces, para el cálculo de reacciones hago sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, si yo corto, puedo trabajar al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, aquí me va a generar la fuerza de la barra BD, la fuerza de la barra DE y la fuerza de la barra AB. Entonces, hago sumatoria de las fuerzas en X, trabajo al lado izquierdo para calcular a su X. Hago sumatoria de momentos en A igual a 0 para calcularse su Y y hago sumatoria de la fuerza en Y igual a 0 para calcular a su Y. Primero voy a calcular todas las rojas. Fíjate que el corte es pero primero voy a calcular todas las rojas, a su Y
a su X y C sub Y, que son las del sistema, como lo hice anteriormente para el método de los nodos. Posteriormente, trabajo con el corte de la sección al lado izquierdo. Fíjate que cuando yo trabajo al lado izquierdo, se me va a generar una fuerza de E, una fuerza de B y una fuerza AD, que la muestro aquí, ¿cierto? Entonces me genera una fuerza de E, que está en rojo, una fuerza de E y una fuerza de AD. Y estas fuerzas externas que ya estaban colocadas ahí. De igual manera, para determinar lo que es la fuerza de E, lo que es la fuerza BD y lo que es la fuerza AD, vamos a hacer sumatoria de la fuerza en X igual a 0. Y de aquí vamos a terminar FD. Y vamos a hacer sumatoria de momento igual a 0. Y aquí vamos a terminar FAD. Y vamos a hacer sumatoria de, FAB, y vamos a hacer sumatoria de las fuerzas en X. Para este corte vamos a terminar FDE. Y si lo trabajo del lado izquierdo, también me van a quedar las tres mismas incógnitas y aplico igualmente, hago momento en este caso, en el punto D, fíjate que aquí hacían los momentos, en el punto D también, estaba aquí porque me anulaba estas dos para determinar fuerza AB. Y aquí ahora puedo hacer, en este corte, corrijo, si ahora trabajo con el mismo corte pero del lado derecho, puedo hacer sumatoria de momentos en D. Estas dos se me anulan para conseguir fuerza AB y posteriormente conseguir la fuerza AB, puedo hacer sumatoria de la fuerza en Y para conseguir la fuerza BD y lo hago, una vez conseguir la fuerza BD, hago sumatoria de la fuerza en X para conseguir la fuerza DE de este sistema. Bueno, aquí hay un ejercicio de armadura que está muy bien explicado, ¿ok? Pero por motivos del tiempo lo dejé montado allí en la plataforma, bien explicadito para que lo puedan visualizar, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, ha sido de verdad un placer trabajar en la mañana de hoy con ustedes. Estamos pendientes para la clase de vigas que posteriormente la vamos a ver.